Hola mi gente, el día de hoy vamos a estar probando Starfield en mi RX 9060 XT de 16 GB a la par de un Ryzen 5 5600, 32 GB de DDR4 a 3600 MHz a través de un NVMe de 1 TB de la marca Team Group en Windows 11 25H2. Vamos a estar corriendo el juego a 4K con el ajuste óptimo de benchmarking, pero también voy a comparar ahora lo que es contra el ajuste ultra para que vean la diferencia en rendimiento y en calidad. Comenzamos la prueba a mano izquierda ultra, a mano derecha el ajuste óptimo, ambos corriendo FSR 3 con lo que es la resolución nativa de 4K. Como podemos ver, la diferencia es entre 3 o 4 cuadros, lo cual no es mucho cuando estamos corriendo a resolución nativa 4K, pero cuando cambiamos a FSR 3 calidad, la diferencia nos aumenta alrededor de unos 10 cuadros, lo cual está muy bien. Como pueden notar, la calidad de imagen realmente no cambia mucho utilizando estos ajustes óptimos, lo cual, bueno, nos brinda un poquito más de rendimiento por casi la misma cantidad de calidad visual. Ya utilizando lo que es el modo rendimiento en ambos ejemplos, podemos ver que utilizando el ajuste óptimo obtenemos por sobre 60 cuadros, lo cual está perfecto en esta área tan demandante como lo es Nueva Atlantis, lo cual nos deja saber que para el resto del juego o en otras zonas vamos a obtener aún mejor rendimiento utilizando el modo rendimiento. Con la ayuda del OptiScaler Client, instalando la versión más reciente de lo que es OptiScaler en el juego, podemos obtener FSR 4.1 y claro, necesitamos en el ajuste del juego moverlo a lo que es DLSS porque está haciendo el spoofing a través de ese ajuste. Utilizando el ajuste óptimo anteriormente mostrado, ambos ejemplos corriendo en modo calidad, a la izquierda FSR 3 y a la derecha FSR 4, podemos notar que sí hay un bajón en lo que es el rendimiento del juego, pero créanme, y voy a mostrar un ejemplo más tarde, la calidad de imagen es muchísimo mejor. Nos movemos con el mismo ejemplo, esta vez en modo rendimiento. Podemos ver que FSR 4.1 nos da casi esos 60 cuadros, a veces los pisa, pero se mantiene bastante firme. Y como había mencionado, esta área en Nueva Atlantis es muy exigente para lo que es el CPU y el GPU. En otras áreas vamos a poder ver mucho mejor rendimiento. Aquí vamos a utilizar iCAD para poder mostrar el ejemplo de calidad. A mano izquierda tenemos FSR 3 modo calidad en ajuste ultra. En el medio FSR 3 calidad ajuste óptimo. Y al fondo tenemos FSR 4.1 en modo rendimiento ajuste óptimo. Vamos a fijarnos aquí en algunos detalles. Tenemos aquí la ropa del personaje. Como pueden notar, las letras que dicen FT Armor se ven mucho más claras. Si miramos aquí lo que son estos mosaicos, podemos notar que se ven mucho más claros en modo rendimiento de FSR 4.1 versus los dos modos anteriores. Y otro ejemplo que me gusta mucho aquí es el espejo o pecera o como se le diga esto aquí. Se ven sumamente borroso en lo que es ambos FSR 3 sin importar que esté en ultra o en óptimo. Pero acá se ve mucho más claro en lo que es FSR 4.1. Y esto nos deja ver que FSR 4.1 es mucha mejor calidad. Sí hay una penalización en rendimiento, pero yo siento que vale la pena. Ya que estamos utilizando DLSS para poder hacer spoofing a FSR 4.1, el frame generation que recomiendo a través de OptiScaler es el de Nukem. Voy a estar mostrando algunas diferencias tanto en rendimiento como en calidad a continuación. A mano izquierda FSR 3 modo calidad con el frame generation nativo del juego de FSR. A mano derecha FSR 4.1 en modo calidad con el frame generation de Nukem a través de OptiScaler.
Podemos notar que hay una diferencia entre 18 a veces 20 cuadros dependiendo de lo que esté pasando en pantalla. Moviéndonos a modo rendimiento en ambos ejemplos, podemos ver que perdemos alrededor o a un poquito más de 20 cuadros, a veces pisando 25, 27 cuadros. Pero nuevamente aboco por lo que es la calidad de imagen, lo cual voy a dar un ejemplo ahora a continuación. A mano izquierda tenemos FSR3 calidad utilizando Frame Generation y a mano derecha tenemos FSR 4.1 utilizando el Frame Generation de Nukem. Quiero que se fijen bien en el ejemplo lo que es la retícula para disparar como el láser rojo, y pueden darse cuenta que tanto la calidad de FSR 4.1 se ve mejor, como que hay mucho menos distorsión en el láser y la retícula utilizando FSR 4.1 y el Frame Generation de Nukem. Para mí esto es un upgrade y yo realmente lo utilizaría, ya que se ve mucho mejor que la implementación natural de FSR y su Frame Generation. Ya dando todos los ejemplos anteriores, creo que podemos llegar a la conclusión de este video y realmente logramos muchas cosas aquí. Logramos mejorar la calidad de imagen con FSR 4.1 a través de OptiScaler. Logramos hacer algo que no se puede hacer en consola ahora mismo, que es implementar Frame Generation y de muy buena calidad encima de todo esto. Y logramos, yo siento, superar lo que es el rendimiento de la consola, ya que tenemos un mejor CPU y un GPU que es comparable y hasta mejor que del PlayStation 5 Pro. Creo que logramos nuestro cometido en este video. Bueno, mi gente, si tienen alguna pregunta sobre lo mostrado aquí hoy, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Denle like, suscríbanse a mi canal. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.